Hoy día vamos a trabajar la ficha 9 del texto que tiene que ver con nuevamente los datos de estadística, tendencia central, ¿no? Entonces, medidas de tendencia central. Eso es lo que vamos a trabajar. Para eso tenemos la ficha significativa que son los Juegos Panamericanos que se realizaron en el 2019 acá en Perú. Listo. A ver, Camila, ¿nos puedes leer la situación significativa, por favor? Sí, profesor. Los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos se celebran cada 4 años en los países de América. Miles de atletas compiten en diversas disciplinas deportivas hasta la versión 2015. En los Juegos participaron 42 países con más de 5.000 competidores en 36 deportes y cerca de 400 eventos. Los puestos primeros, segundo y tercero en cada evento reciben medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. En la siguiente tabla se muestra la relación de los 10 países que han ganado más medallas de oro entre 1991 y 2015, correspondiente a 7 Juegos Panamericanos. La tabla muestra los países por orden alfabético. Muy bien, Camila. Entonces, esta es la situación significativa. Esta es la situación significativa, ¿ya? Entonces, acá tenemos el cuadro. Ahí tenemos el cuadro de la cantidad de medallas de oro ganadas en los Juegos Panamericanos. Ustedes también lo tienen en su PDF, lo pueden visualizar. Entonces tenemos los países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela. El Perú no está porque no hemos ganado muchas medallas en estos últimos tiempos. Y los juegos donde se han realizado está La Habana, Mar del Plata, que es Argentina, La Habana, Cuba, Winnipeg, que es Canadá, Santo Domingo, que es República Dominicana, Río de Janeiro, que es Brasil, Guadalajara, que es México, Toronto, que nuevamente es Canadá. Los Panamericanos no los organiza un país, los organiza una ciudad. Por eso es que están ahí los nombres de La Habana, Mar del Plata, Winnipeg. Falta ahí 2000, son cada 4 años. Acá no está la información, por eso no está Perú del 2019, que lo realizó Perú y que se llamó Lima 2019, ¿no? Es Lima 2019, los Juegos Panamericanos, que tanto seguramente ustedes recordarán porque fue antes de la pandemia y todo estaba normal. Entonces, esa es la tabla, pero no está en orden de más medallas, sino en orden alfabético. Entonces, Argentina, por ejemplo, tiene su cantidad de medallas, Brasil tiene su cantidad de medallas, y así todos los países. Y lo que nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo en esta situación significativa, lo que nos están pidiendo es establecer el orden de mérito de los países. Es decir, ordenarlos del 1 al puesto 10, considerando, y acá está importante, el promedio de medallas de oro ganadas en los 7 Juegos Panamericanos. O sea que acá, como no está ordenado por cantidad de medallas, sino alfabéticamente, el trabajo va a consistir en que debemos ordenar del primer puesto al 10.º puesto, pero teniendo en cuenta el promedio de medallas de los últimos 7 juegos que cada país ha participado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que vamos a lograr en esta situación significativa. Ya, entonces, lo primero que hemos hecho y lo que vamos a hacer a continuación, demostrar es que hemos comprendido el problema, que hemos comprendido el problema. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el cuadro que nos va a servir. Y lo que vamos a trabajar, lo que tenemos que trabajar es
el promedio. Vamos a hallar el promedio. Y si vamos a hallar el promedio, a ver, Matthew, ¿te acuerdas qué es el promedio o media aritmética? Matthew, ¿te acuerdas qué es el promedio o media aritmética? La suma de todos los números dividido entre 2. Entre dos nada más. Entre el número entre el número de la cantidad de los dígitos. Datos, ¿no es cierto? El promedio, como dice su compañero Matthew, se halla muy bien, Matthew, se halla sumando todos los datos que tenemos, toda la información que tenemos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, en este caso son 7 datos, entonces tendríamos que ir entre 7. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya hemos recordado, ya hemos visto qué es el promedio, cómo sale el promedio. Entonces vamos a trabajar nuestra ficha. Comprendemos el problema. La primera pregunta nos dice, ¿de cuántos Juegos Panamericanos se tiene información en la situación significativa? ¿De cuántos? Vamos a insertar la parte de arriba para poder vamos a ver dónde está. Entonces acá tenemos, miren, ahí tenemos todos los países panamericanos que se tiene información. Entonces acá fácilmente podemos responder. Acá si nos preguntan de cuántos Juegos Panamericanos se tiene información en la situación significativa, observamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, respondemos que de 7 Juegos Panamericanos, de 7, ¿no es cierto? De 7 Juegos Panamericanos y ahí están las ciudades donde se han realizado. Entonces, con eso contestamos la primera pregunta. Ya tenemos ahí la primera pregunta y esta pregunta es muy importante porque como habíamos conversado con Matthew, nos va a servir para sacar el promedio, porque si fuese de 8 países sería diferente, sería de 3 países sería diferente. Entonces tenemos los 7 países. La segunda pregunta, ¿qué representan los números de cada columna de la tabla? ¿Qué representan los números de cada columna de la tabla? Entonces, a ver, alguien levante la mano que me diga qué representan esos números de cada columna de la tabla. Ustedes tienen ahí la tabla, o recuerdan la tabla, ¿qué representan los números? Los ¿Alguien? puntos, profesor. Los puntos será, a ver, ¿alguien más? Las medallas obtenidas. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces, lo que representa los números de cada columna de la tabla es la cantidad de medallas ganadas por país. Entonces, eso es lo que representa la cantidad de medallas ganadas por país, ¿ya? Eso es lo que representa cada columna de la tabla. Entonces, vamos
a la pregunta 3. ¿En qué orden están los países en la primera columna de la tabla? ¿En qué orden están los países? A ver, ¿quién se acuerda en qué orden están? Lo dice ahí la situación, ¿en qué orden están? A ver, ¿quién me contesta? En ¿Cómo orden están? alfabético, profesor. Muy bien, ¿no es cierto? Ahí no está por número de medallas, sino está en orden alfabético. Está en orden alfabético, de acuerdo a lo que nos dice la información. Está en orden alfabético. Y finalmente, en la pregunta 4 nos pide, ¿qué pide determinar la situación significativa? ¿Qué nos pide determinar? Vamos, eso simplemente lo copiamos de lo que está ahí. Aquí está, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pide la situación significativa, nos pide eso, el promedio de medallas obtenidas. Ah, no, este es el promedio de medallas de Estados Unidos. Este de acá no es lo que nos pide. Lo que nos pide vamos a ver, está acá, ¿no? Vamos a revisar y ver qué es lo que nos pide. Esto es lo que nos está pidiendo, ¿no es cierto? Establecer el orden de mérito de los países del puesto 1 al puesto 10, considerando el promedio de medallas de oro ganadas en los 7 Juegos Panamericanos. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, establecer el orden de mérito, ¿no es cierto? Vamos a anotar acá. Establecer el orden de mérito, establecer el orden de mérito de los países. Pero este orden de mérito lo vamos a hacer del puesto 1 al puesto 10, considerando y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, considerando el promedio, de medallas ganadas. Eso es lo que nos está en los 7 Juegos Panamericanos, ¿cierto? Entonces, por acá lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos están pidiendo establecer el puesto del 1 al 10 considerando el promedio de medallas ganadas. Ya entonces, con eso ya hemos comprendido el problema, sabemos que tenemos 7 datos de 7 Juegos Panamericanos que se han hecho, sabemos que los datos corresponden a cantidad de medallas. Entonces acá también podemos establecer que se trata de una variable cuantitativa, porque no dice cantidad de medallas, es una variable cuantitativa. Y a ver, esta de acá puede ser decimal, porque no se olviden que las variables cuantitativas son de dos tipos, pueden ser discretas o pueden ser continuas. Las discretas es cuando solamente son números enteros, y las continuas cuando implica también números decimales, es decir, más aproximación. Entonces, a ver,
¿la cantidad de medallas será discreta o continua? A ver, alguien que me responda si será discreta o continua. Es una variable cuantitativa, discreta o continua. A ver, repito nuevamente, la variable cuantitativa discreta es cuando se trata de números enteros. O sea, son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -6, pero son números enteros. Y la continua, muy bien, Rosa, discreta, la continua es cuando, por ejemplo, es 1,61, 1,78. ¿Por qué es discreta? Porque la que no puede ser, yo no puedo decir, ese país ha ganado una medalla y media, ha ganado una medalla y un tercio, ha ganado una medalla y un cuarto. No, o ganó 2 medallas, 3 medallas, una medalla, no ganó ninguna medalla, o ganó 100 medallas, pero es un número entero. Por lo tanto, es una variable discreta. Así también como el número de hijos, número de hermanos, tú no puedes tener uno y medio hermanos, aunque medio hermano la palabra es cuando solamente es de padre o de madre, pero en cantidad, tú no puedes tener la mitad de un hermano, ¿no? En cantidad. Entonces, ya acá sabemos que se trata de una variable cuantitativa discreta. Sabemos que el orden que nos están dando es en orden alfabético y que lo que vamos a tener que hacer es que a través del promedio de medallas que ha sacado cada país, vamos nosotros a ordenar del puesto 1 al 10, del puesto 1 al 10. Entonces vamos a diseñar la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a diseñar nuestra estrategia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, alguien que me diga qué tendríamos que hacer, qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer. Cualquiera puede intervenir y decir qué podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer primero? A ver, quiero sus respuestas. De repente no están en otro lado, están haciendo otra cosa. A ver, alguien. Profesor, lo primero que deberíamos hacer es analizar la información. Ya la tenemos analizada. Ya sabemos que tenemos una tabla con información de 7 países, de 7 sitios donde se han realizado Juegos Panamericanos. Tenemos los datos, que son la cantidad de medallas, que es una variable cuantitativa discreta. Sabemos que están ordenados de forma alfabética y sabemos que lo que nos están pidiendo es ordenarlos del primero al 10º puesto. Ya, eso ya lo hemos analizado, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos cumplir nosotros esto de acá? ¿Cómo podemos cumplir esto de acá? ¿Cómo lo podemos cumplir? Establecer el orden de mérito de los países del puesto 1 al 10, considerando el promedio de medallas ganadas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer primerísimo? Primero, a ver, si nos piden por qué tenemos que ordenar, qué criterio, con el criterio del promedio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y hasta ahí, tenemos la respuesta ahí. A ver quién me la dice, quién me la confirma. ¿Qué tenemos que hallar? A ver, Matthew, ¿qué tendríamos que hallar? Álvaro y Empiero, ¿qué tendríamos que hallar? Sí, que nos están pidiendo, acá está marcado con rojo y con amarillo. Tenemos que ordenarlo con ese criterio. Entonces, para hacer eso, ¿qué tendríamos que hallar? A ver, Rosa. El promedio, profesor. Claro, tenemos que hallar el promedio o media aritmética. Si eso nos están pidiendo, nos dicen establecer el orden de mérito de los países del puesto 1 al 10 considerando el promedio de medallas ganados. Muy bien, Rosa, eso no lo tenemos, eso no lo tenemos. Entonces tenemos que leer el promedio, pero el promedio también lo conocemos como media aritmética, lo conocemos como media aritmética. Entonces, ¿qué colocamos acá? Hallaremos la media aritmética
Hallaremos la media aritmética o promedio, no sé, media aritmética o promedio de cada país que esté en la tabla. Y una vez que hemos hallado el promedio, solamente hallamos el promedio, ¿qué tenemos que hacer? A continuación, ya tenemos todos los promedios. ¿Y qué tenemos que hacer? Si nos están pidiendo que los ordenemos en puestos del 1 al 10, ¿cómo se ordenan los puestos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer una vez que tenemos ya los promedios o la media aritmética? Los tendremos que ordenar, ¿no es cierto? Y los ordenaremos. Los ordenaremos de mayor, o sea, el que tiene más medallas, a menor, al que tiene menos medallas. Entonces, el puesto 1 será el que ha conseguido el promedio mayor cantidad de medallas y el puesto 2 será el que ha tenido menor cantidad de medallas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mire, ya comprendimos el problema, ya sabemos de qué se trata, de qué tipo de variable es, cómo es el cuadro, ya sabemos lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, profesor? ¿Qué vamos a hacer? Hallar la media aritmética. Debemos hallar la media aritmética. Y una vez que se halló la media aritmética, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar de mayor a menor para ver qué puesto tiene cada país, de acuerdo a la información que nos están dando. Entonces, se dan cuenta, miren, eso es lo que yo, a ver, no es importante esto de las respuestas, lo importante es que ustedes tengan que aprender el procedimiento que se sigue para resolver. Por supuesto que ustedes no van a hacer en cada problema todo esto, pero mentalmente, en el procedimiento, en la metodología que ustedes utilizan, tienen que aplicar todo esto. O sea, comprender el problema, leo, veo los datos, puede ser mentalmente, lo puedo hacer anotando, pero tengo que comprender. O sea, yo de frente no puedo dar una respuesta o de frente, esta es una suma, esta es una multiplicación. Tampoco, primero debo comprender el problema, qué me piden, qué datos tengo, cómo son, qué condiciones hay. Luego, una vez que tengo, ya sé lo que me piden y qué condiciones hay, debo diseñar una estrategia. Por supuesto, como digo, no lo voy a escribir para acá. Entonces, acá voy a hacer una operación de suma, luego una de resta, para después multiplicar y entonces hallo la respuesta. Eso lo tienen ustedes mentalmente, pero lo tienen que hacer. Si lo escriben sería mucho mejor todavía. Ya hemos dicho de que hay un dicho que dice, despacio, despacio se llega lejos. No es porque por avanzar rápido llegamos más temprano. Entonces hay que tener paciencia y poder resolver, porque si no después ahí viene la dificultad y empezamos, no me gusta la matemática, es muy difícil, muy complicado. Es que ustedes quieren hacerlo todo, ya listo la respuesta. Y no es así, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos, y el libro por eso tiene esto, ¿ya? Esa no es para que ustedes respondan, sino para que enseñarles y ustedes se acostumbren a resolver los problemas de esta manera. Pero insisto, pero profesor, imagínese, si para resolver un problema voy a hacer todo esto, me demoro un día. Correcto, está bien. No escribas todo, no, pero hay que seguir este procedimiento en tu mente, en tu forma de hacer, tienes que seguir esta estrategia. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos la estrategia, vamos a ejecutarla. ¿Cómo se calcula el valor que representa el promedio de medalla de oros ganadas por cada país? Esto ya nos lo explicó, creo que fue Camilo Mateo, no recuerdo bien, pero esto ya lo sabemos. ¿Cómo se calcula? Lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos, sumar todos los datos de cada país, no de todos, sino de cada país, porque vamos a sacar el promedio de cada país, y luego dividirlo entre el número de datos que he sumado, que en este caso es 7. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, esta teoría yo tengo que saberlo. Esto ya lo hemos aprendido. Listo, entonces sumar todos los datos de cada país y luego dividirlo entre el número de datos. Esta es la parte de concepto, definición que yo tengo que saber, porque si yo no sé sacar el promedio, no puedo resolver este problema.
Si yo no sé sacar la mediana, no voy a poder resolver problemas. Entonces, primero tengo que saber cómo calcular los valores, y esa es la parte de la matemática conceptual que se está dejando mucho de lado ahora. Simplemente si situación significativa, está bien, pero para responder a la situación significativa yo debo tener los conceptos matemáticos. ¿Cómo voy a resolver una situación significativa que implique sumas si no sé sumar? Tengo que aprender a sumar. Ahora, que a través de esa situación significativa aprenda a sumar, perfecto. Entonces, acá estamos aprendiendo a sacar eso, pero en todas no vamos a aprender, pues ya se supone que ya lo sé, ya lo aprendí, ahora lo tengo que aplicar, ¿no? Porque si siempre vamos a aprender, imagínense, ¿cuándo vamos a aplicar? ¿Cuándo nosotros vamos ya a ejecutar? Nunca, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos lo que es el promedio, ya sabemos lo que es el promedio, pero recordemos también, y es muy importante, a ver, ¿quién me dice qué es la mediana? A ver, ¿quién me dice qué es la mediana? ¿Alguien? A ver, Camila, Leslie, Gerson, Matthew, Álvaro La Jean-Pierre. mediana, profesor, es el número que se encuentra al medio de todos los datos. Muy bien, es el dato que justo se encuentra en el centro y que para un lado debe haber una misma cantidad y para otro lado debe haber otra cantidad. Y la forma de hallarlo es ordenando de menor a mayor. Todos los datos tenemos que ordenarlos de menor a mayor y ver cuál está en el centro. Y hay dos formas. Si es par, hay dos, hay que sumarlos y dividirlos entre dos. Y si es impar, sí va a haber uno solo que está justo en el centro. Muy bien, esa es la mediana. Y el que es más sencillo, el que es más fácil, la moda. A ver, ¿quién me dice qué es la moda? La ¿Qué es moda la es el moda? dato que más se repite, profesor. Muy bien, es el dato que más se repite. Puede haber una moda, dos modas, tres modas, o no puede tener moda. Si no se repite ningún dato, como ya hemos visto un ejemplo en la ficha anterior, no tiene moda. Pero sí puede tener dos, tres, cuatro modas, se llama polimodal. ¿Se cuentos? Eso lo tengo que conocer, eso lo tengo que... Muy bien, Rosa, es el dato que más se repite en un grupo. Entonces, eso es lo que tengo que conocerlo. Si no lo conozco, no puedo resolver. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Por favor, no le den importancia a la respuesta, no le den importancia a llenar la ficha. Esta parte es para aprender, para que ustedes ya lo puedan aplicar cuando estén en sus clases presenciales. No se olviden que acá va a ser presencial y ustedes van a estar, no van a tener ayuda, entre comillas, van a estar que defenderse ustedes solas en el aula. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que tenemos que aprender y para eso es este curso que hemos organizado. Y acá lo estamos reiterando nuevamente. Listo, entonces, ya tenemos eso. Hemos visto la mediana y la moda porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces, acá vamos a tener que sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Entonces, acá necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos que sumar de Argentina, por ejemplo, sumar 11 más 40 más 25 más 16 más 11 más 21 más 15 y luego dividirlo entre 7 y luego dividirlo entre 7. Entonces, si lo haríamos acá, nos estaríamos acá de repente demorando demasiado tiempo por algo que ustedes pueden hacer fácilmente. Solamente voy a colocar el ejemplo del primero y luego voy a colocar todas las demás. Ustedes ya pueden verificar si es correcto o no. Si ya lo saben cómo hacer, no hay ningún problema. Entonces, en el primero, por ejemplo, la suma sale 139 y para hallar el promedio lo divido entre 7. Y al dividir entre 7 me sale 19,857. 19,8. Entonces me sale 19,857. 19,857. 19,857. Entonces vamos a trabajar solamente con dos decimales. En este caso lo aproximamos a 19,86.
¿Cómo sacamos ese por acá? Explicamos ahora para que ya sé que ustedes, la mayoría ya sabe qué hicimos, ya sabe cómo pasó todo, pero para aquellos que todavía tienen alguna dificultad. Lo que hacemos es sumar 11 más 40 más 25 más 16 más 11 más 21 y más 15. Porque me dice que para hallar el promedio, media aritmética, hay que sumar todos los datos. Me sale 139. Ustedes verifican el valor. Y luego hay que dividir entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago la división, me salen más decimales, pero yo lo aproximo solo, saco solamente, necesito 3 cifras para aproximarlo a centésimos y me sale 19,86. Pero profesor, usted ha dicho que tienen que ser enteros, ¿y por qué no nos saquemos 20? A ver, la cantidad de medallas que nos dan como datos sí debe ser discreto, pero el promedio para poder ordenar con mayor exactitud necesito los decimales. Entonces, acá no estoy diciendo la cantidad de medallas, acá estoy diciendo el promedio de la cantidad de medallas. Y eso sí puede ser con decimales. En este caso es suficiente con 2 decimales. En algunos casos podría ser 3, 4 para poder ordenar. Si no, no podríamos ordenar. Entonces, eso tenemos que hacer para Brasil, tenemos que hacer para Canadá, tenemos que hacer para Chile. Es algo ya operativo. En este caso, ustedes pueden usar una calculadora para avanzar, porque ya son sumas, no tiene ahí ningún sentido de que estemos perdiendo el tiempo sumando manualmente si tenemos una calculadora, si no la tenemos y tendríamos que hacerlo, y hallamos el promedio de cada país, ¿no? En este caso de los 10 países. Y eso ya lo tenemos acá, ustedes lo van a verificar. Ustedes lo van a verificar, vamos a ver, ojalá lo pueda tener por acá, ese dato. Aquí está. Ya, ahí tenemos toda la información. Acá tenemos toda la información. Entonces, eso lo vamos a colocar ahí en la tablita. ¿Dónde salieron estos valores? Ya lo expliqué antes, sumando y dividiendo entre 7, sumando y dividiendo entre 7. O sea, la suma es 139, 193, 309, 21, 93, 547, 815, 150, 25 y 67. ¿Por qué acá se dividió entre 6? ¿Por qué hemos dividido entre 6? Se ha dividido entre 6, en el segundo caso, cuando la flechita ahí lo está tapando, porque en un momento no ganaron ninguna medalla. Entonces, si es 0, no se puede dividir, porque cuando es 0 ya significa que solamente tienen 6 medallas, ¿ya? Entonces, por eso se ha dividido entre 6. Es el caso de Brasil, es el caso de Brasil y es el caso de República Dominicana. Ya ustedes pueden verificar ahí si eso es cierto. Entonces vamos a anotar acá el promedio, aproximado a 2 decimales. Entonces ya habíamos visto que para Argentina es 19,86. Para Brasil, 32,1666. Entonces será 17. 32,17. Para Canadá, ahí como es 2, como lo que continúa, el 4 es 2, la tercera cifra. Solo voy a ver la tercera cifra. Si la tercera cifra es mayor que 5, o sea, 6, 7, 8, 9, le aumento 1. Si es 5 o menor que 5, lo dejo tal como está. Entonces, 44,14. 44,14. Acá es exacto. Para Chile nos da exactamente 3. Para Colombia nos da 13,285. Pero como es 28,5, en este caso el 5, esa es cuestión de criterio. Le está aumentando. Entonces 5, 6, 7, 8 y 9 aumentamos y
0, 1, 2, 3 y 4 no aumentamos. Entonces acá será 13,29. Profesor, entonces, ¿qué pasa con el 5? El 5 es una cuestión bastante, digamos, acuerdo, ¿no? O sea, algunos le aumentan, otros no. Depende, dicen, cuando dicen que es par se aumenta, cuando es impar no se aumenta. Entonces ya es una cuestión de criterio. En este caso vamos a decir que sí le aumentamos. Luego para Cuba, 78,14. Para Estados Unidos, 116,43. Para México, 21,43. Para República Dominicana, 4,17. Y finalmente para Venezuela, 9,57. Listo, miren. Ya tenemos ahí, ya tenemos ahí, ya podemos eliminarlo. Ya tenemos ahí las medallas, ya tenemos ahí las medallas. El promedio de medallas. No se olviden que el promedio se representa con la X y una raíz encima. Este es el promedio. Promedio o media aritmética. Promedio o media aritmética. ¿Ya? Ese es su símbolo. Ese es su símbolo. Entonces, profesor, ¿de dónde salieron esos números? ¿Por qué? Ya sabe. He sumado la cantidad de medallas de cada país y he dividido. Debo tener en cuenta que si hay un cero, eso ya no se cuenta, entonces solamente significa que de repente no participó en esas Olimpiadas, en esos Panamericanos. Entonces se tendría que dividir entre 6. Si no participó en 2, entre 5. Entonces la cantidad de datos de cada país. Entonces hemos obtenido, aproximando a centésimos, ya tenemos ahí los promedios. Entonces, con eso hemos resuelto la pregunta 2. Ahora viene a continuación que tenemos que ordenar. Entonces tenemos que ver, a ver, ayuda, a ver, con ayuda, ¿cuál será el número 1? ¿Cuál será el país número 1? ¿Cuál será el país número 1? A ver, ¿quién me dice cuál es el país número 1? Participemos, Hammer. Estados Estados Unidos. Unidos. Muy bien, así. Entonces acá, ese de acá será el país. Este será el país número 1. ¿Cuál será el segundo? A ver, Cuba. observen ahí. Cuba. El segundo será. ¿Cuál será el tercero? A ver, Canadá. Canadá. Canadá, muy bien, con 44, ¿no es cierto? ¿Cuál será el cuarto? Muy bien, Rosa, Canadá. Ahora sí, ¿cuál será el cuarto? Brasil. Brasil, ¿no? Brasil será el cuarto. Luego, ¿cuál será el quinto? México. México. México, ¿no es cierto? México. El sexto, Argentina. Argentina. Colombia. Argentina. No, Argentina 19, Argentina. Colombia 13. Argentina. Luego, ahí recién ya lo que dijo Colombia con 13. ¿Cuál será el octavo? Venezuela. 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 El noveno, República República. Dominicana. Y el décimo. Listo, entonces ya lo hemos ordenado y ahora sí hay que escribirlo, colocar su promedio y su puesto, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. No sé, creo que eso ya para no demorar mucho tiempo, porque tenemos que escribir acá. Entonces, país, Estados Unidos, promedio 116,43, puesto 1. Creo que ya lo tenemos esto y acá. Vamos a ver, para ya no estar perdiendo el tiempo escribiendo. Ahí ya lo tenemos.
¿Ya? Ahí está ya Estados Unidos, Cuba, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Chile, su promedio y el puesto que han tenido. No hemos ordenado los promedios, por eso era importante los decimales. Bueno, en este caso no hay empates, pero a veces sí hay empates, entonces necesitamos que con los decimales, acá se lo han hecho con números enteros, de repente sí también lo hubiésemos podido hacer, pero ya es promedio, ¿ya? Entonces es muy diferente a la cantidad de medallas. Una cosa es la cantidad de medallas que obtiene un país en una competencia y otra es el promedio que ha obtenido en varias competencias. El promedio sí lo podemos expresar con decimales. ¿Ya? Entonces, es el promedio de cantidad de medallas que han obtenido en 7 competencias en este caso. Y ahí tenemos ya, de acuerdo a la tabla que hemos hecho anteriormente, lo tenemos ordenado. Muy bien, entonces ya casi tenemos la respuesta. En la pregunta 3 nos dice, interpreta el valor promedio de las medallas ya obtenido por Estados Unidos. ¿Cómo lo podemos interpretar acá? ¿Cómo lo podemos interpretar? El promedio es lo que habíamos colocado anteriormente, lo vamos a colocar nuevamente. No, este de acá no es, pero bueno, lo veremos acá. Dice que el promedio significa que Estados Unidos en las 7 competiciones ha obtenido un promedio de 116,43 medallas. Significa, fíjese, que en cada competencia, esto es lo que tenemos que interpretar, que en cada competencia se ha obtenido 116,43 medallas, o sea que ese es su promedio. O sea que, por ejemplo, si en Perú obtuvo 120, está encima de su promedio. Si en Perú obtuvo 100, está debajo de su promedio. Entonces, para eso nos sirve el promedio, para ver que en la siguiente competencia ese país debe mantener su promedio o aumentarlo, ¿no es cierto? Pero no disminuirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que interpretamos, que en las 7 competiciones ha obtenido un promedio de 106 medallas por competición, ¿no es cierto? Entonces, esa es la interpretación que tenemos que hacer. ¿Para qué nos sirve? Para saber. Entonces, la siguiente competencia ya, pues si yo, igual ustedes, bueno, antes que era con notas, bueno, ahora que es con letras es menos, pero si fuese con notas, si ustedes en matemáticas han tenido un promedio de 17, significa que el siguiente año deberían mejorar, pero si no los comparan, su papá les vienen con la libreta con 14, oh, el año pasado sacaste 17, ahora sacaste 14, has bajado. Entonces su promedio, ha bajado su promedio, pero si se van con 20, ah, muy bien, te doy lo que me pidas porque has aumentado tu promedio, ahora tienes 20, el año pasado tenías 17. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso sirve el promedio, para eso sirve el promedio, ¿ya? Entonces ahí lo hemos interpretado, ya sabemos para qué sirve el promedio. Finalmente, acá reflexionamos sobre el desarrollo y es una cuestión que cada uno tiene que hacer. Y yo voy a pedir a dos de ustedes, por favor, me contesten, y eso es lo que cada uno ya tiene que escribir. A ver, por ejemplo, Hammer, si puedes contestarme, Hammer. Hammer, alguien que tenga su micrófono para que me pueda contestar, levante la mano. A ver, necesitamos su participación.
todo caso, vamos a preguntar. A ver, Sandra, ¿si me escuchas, Sandra? Y Jaira, ¿me escuchas? Bueno, a ver, Camila, ¿Qué, profesor? dime, ¿en qué parte del procedimiento has tenido mayor dificultad? En alguna que has tenido dificultad, por lo menos, que no te hace un poquito difícil de entender. En, para elaborar la estrategia, profesor. En elaborar, entonces, en esa parte, en elaborar la estrategia, eso colocamos ahí, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo superaste o no lo has podido superar? ¿Cómo lo superaste? Lo he superado analizando todos los datos de la información. Muy bien, entonces, por ejemplo, Camila dijo, en elaborar la estrategia. ¿Y cómo lo superó? Analizando, así, ¿no? Y mucho más. Entonces, eso ya respuestas son de cada uno de ustedes que tiene que ver dónde fue la dificultad, cómo lo superó. Acá no lo he podido superar, tengo que pedir ayuda, etcétera. ¿De acuerdo? Listo. Entonces hemos culminado esta parte. Esa es la